Soy una esposa infiel e inventé que mi esposo era abusivo para quedarme con mi amante, pero él hizo una transmisión en vivo y reveló mis mentiras. Mi amante falleció y mi caída fue trágica y pública. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Soy Mariana, tengo 47 años, soy arquitecta y durante mucho tiempo me consideré una mujer realizada. Estaba casada con Álvaro, 51 años, un reconocido cardiólogo, de esos que viven en el hospital, aman lo que hacen y son admirados por todos. Llevábamos más de 20 años juntos. Teníamos una casa preciosa, viajes planeados, cenas con vino caro, por fuera todo era perfecto. Publiqué mucho sobre nuestro estilo de vida y éramos esa pareja que otros usaban como referencia de estabilidad. Y tal vez por eso me tomó un tiempo darme cuenta de que era infeliz. No fue un problema visible. Era un vacío silencioso. Con el tiempo, comencé a sentirme invisible. Álvaro pasaba cada vez más tiempo en el trabajo y, cuando estaba en casa, parecía demasiado agotado para siquiera hablar. No era grueso ni frío, solo, ausente. Y aunque estaba rodeada de logros, comencé a sentirme excluida. Cada vez que intentaba hablar de ello, decía que me amaba, que estaba cansado, que la fase pasaría. Pero los días se convirtieron en semanas y el sentimiento de soledad no hizo más que aumentar. Vi a otras mujeres siendo deseadas, recibiendo atención y me sentí desinflada. Me miré al espejo y ya no vi a la mujer segura que alguna vez fui. Fue durante este periodo que conocí a Tiago. Era ingeniero civil, tenía 33 años y se sumó a un gran proyecto que lideraba mi oficina. Joven, divertida, llena de energía, todo lo que sentía que faltaba en mi vida. Al principio era solo conversación en el pasillo, café entre reuniones, risas por tonterías. Pero comencé a esperar esos momentos. Me encontré eligiendo la ropa con más cuidado los días que sabía que iba a verlo. Fue sutil, casi imperceptible. Un coqueteo que se convirtió en expectación. Una chispa que no quería apagar. No pasó mucho tiempo antes de que él notara mi interés. Y él respondió. Comenzó a enviar mensajes fuera del horario laboral, elogiando mi apariencia, haciéndome sentir deseada nuevamente. Sabía que estaba mal, pero confieso que me sentí viva. Me sentí visto. Empecé a inventar citas, reuniones, cualquier excusa para tener un tiempo a solas. Álvaro, en esa rutina de turnos, ni siquiera se dio cuenta. Y cuanto más me involucraba, más me alejaba de mi marido. En poco tiempo, lo que era una carencia se convirtió en una pasión. Me enamoré de Tiago. Aún así, el miedo a destruir mi imagen era real. Sabía que si alguien se enteraba, todo lo que construí junto a Álvaro se derrumbaría. Nuestros amigos, mi familia, mis seguidores, todos me veían como la esposa perfecta, la mujer exitosa, equilibrada y ética. Traicionar a Álvaro no encajaba con mi marca personal. Y comencé a preguntarme, ¿había alguna manera de salir arriba de esto? ¿Podría deshacerme de él sin ser el villano? Estas preguntas siguieron resonando en mi cabeza, hasta que una idea terrible empezó a formarse. En este punto, todavía no había hecho nada más que hacer trampa. Nada público. Nada oficial. Pero dentro de mí algo ya había cambiado. Empecé a mirar a Álvaro como un obstáculo. Alguien que me impidió vivir esta nueva etapa que tanto deseaba. Y lo peor, confió en mí. Todavía dejó notas amorosas, aunque estaba cansado. Todavía me trajo mi chocolate favorito del mercado. Eso solo hizo que todo doliera más. Porque, aunque era bueno, aunque era un hombre decente, ya no quería estar allí. Simplemente no sabía cómo salir, sin quemar mi nombre. Y fue entonces cuando mi lado más egoísta habló más fuerte. El romance con Tiago empezó de forma discreta, casi inocente, pero pronto tomó unas proporciones que no esperaba. Nos encontrábamos escondidos en moteles durante las horas del almuerzo, y cuando no había tiempo, él entraba a la parte trasera del terreno de nuestro condominio, que era grande y concurrido, con mucha gente yendo y viniendo, y venía a mi casa sin que nadie sospechara. A veces teníamos sexo ahí mismo, en la sala, contra la pared de la cocina. Otras veces en el escritorio de mi oficina, en el trabajo. Fueron encuentros rápidos, intensos, casi desesperados. Había días en los que pasaba el resto del día con la ropa interior empapada, sintiendo sus fluidos y sus caricias todavía sobre mí mientras atendía a los clientes como si nada hubiera pasado. Me encantó sentir eso, me hizo sentir más viva que cualquier elogio profesional. Sentir que él todavía estaba ahí,
todavía tocándome de alguna manera, me dio una excitación silenciosa y secreta, y eso solo aumentó mi adicción. Nadie tenía idea de lo que estaba pasando entre reuniones. Y eso me encantó. Empecé a creer que Tiago era el hombre indicado, que tenía derecho a empezar de nuevo con él. Dijo que me amaba, que podíamos vivir juntos, viajar, construir algo nuevo. Pero sabía que no podía dejarlo todo. Mi imagen era muy importante. Tenía clientes, seguidores, reputación. No podía ser la mujer que dejó a su buen marido por uno nuevo. La sociedad juzga las cosas con dureza, más aún cuando la mujer es mayor. Y fue en este conflicto que surgió la idea del plan. Una manera de salir victorioso, de mantener mi imagen intacta, cueste lo que cueste. Empecé a plantar pequeñas mentiras. Primero a mis amigos más cercanos. Dije que Álvaro estaba muy impaciente, que me hablaba agresivamente. Entonces dije que no me dejaba en paz, que me estaba asfixiando. Nada de eso era cierto. Álvaro se mostró distante, sí, pero nunca me faltó el respeto. Aún así, continué. Con el tiempo comencé a decir que me daba miedo. Una vez incluso me pellizqué para mostrar una marca e insinuar que me estaba presionando psicológicamente. Creé la narrativa poco a poco. Actuando mal. Reacciones de prueba. Y, para mi sorpresa, nadie lo dudaba. La gente empezó a tratarme como a una víctima. Dijeron que era fuerte, que merecía algo mejor. Me dieron apoyo, me acogieron. Esto solo me animó a profundizar más. Creé publicaciones en las redes sociales hablando de relaciones silenciosamente abusivas, gaslighting, sobre mujeres que sufren en silencio. Y me aplaudieron. Recibí me gusta y mensajes directos emotivos de otras mujeres. Me estaba convirtiendo en una voz dentro de una causa. Y eso me dio más confianza para seguir adelante. Al mismo tiempo, Tiago vibraba con cada paso. Dijo que el plan estaba funcionando perfectamente. Que pronto seríamos libres de asumir nuestro amor. Lo más extraño de todo es que Álvaro no sospechaba nada. Incluso con todo el movimiento a su alrededor, permaneció en silencio, como siempre. Le dije que iba a salir con amigos y él simplemente me dijo buenas noches. A veces quería que peleara, que se asustara, que me confrontara, porque eso justificaría todo. Pero él solo me miró con ese cansancio de quien ya ha renunciado a comprender. Y eso me irritó. ¿Cómo podía alguien estar tan pacífico mientras yo estaba creando la mayor destrucción de su vida? Fue casi frustrante. Pero en el fondo eso fue lo que me dio espacio para actuar. Fue entonces cuando decidí dar el golpe final. Le dije que Álvaro me estaba haciendo daño emocionalmente, que no podía más y necesitaba salir de casa. Hablé con mis padres, mis amigos, publiqué un texto largo sobre la liberación femenina, y en menos de una semana, me fui. Llevé ropa, documentos, todo lo planeado. Fui directo a casa de Tiago. Álvaro observó, en silencio, mientras cerraba la puerta. Yo, fingiendo estar destrozada, herida. Está demasiado tranquilo. En ese momento realmente pensé que había ganado. Que había logrado escapar con mi honor intacto. Pero no sabía que él ya estaba juntando las piezas y grabando todo. Después de que me fui de casa, la narrativa que construí despegó. Empecé a compartir más de mi experiencia en las redes sociales, siempre con ese tono doloroso, como si hubiera sobrevivido a una relación destructiva. Usé eslóganes, conté historias distorsionadas y me posicioné como alguien que finalmente tuvo el coraje de liberarse. Recibí mensajes de apoyo todos los días, gente felicitándome por mi fortaleza, diciendo que era una inspiración. Incluso participé en un live con una influencer feminista local que habló sobre relaciones tóxicas invisibles. Y nadie, absolutamente nadie, cuestionó mi versión. Álvaro, en cambio, se retiró por completo. No publiqué nada, no comenté, no respondí. Amigos en común intentaron hablar con él, pero él siempre se mostró educado, aunque distante. Muchos sintieron que su silencio era culpa suya. Otros dijeron que estaba avergonzado. Vi esto como una debilidad. ¿Ves? Ni siquiera tienes valor para defenderte, pensé. Y cuanto más callaba, más me convertía en la mujer que enfrentó el abuso y ganó. Comencé a caminar con la cabeza en alto, como si hubiera derrotado a un enemigo cruel. Pero, en el fondo, algo me molestaba en ese silencio. El divorcio se produjo rápidamente. No discutió nada. Me dejó el coche, algunos bienes y no quiso hablar de compartir. Incluso me sorprendió. Pensé que me lo iba a poner difícil,
que intentaría revertir la imagen que había construido. Pero simplemente firmó y siguió adelante. Esto me hizo estar aún más seguro de que tenía el control total de la situación. Me mudé definitivamente a la casa de Tiago y empezamos a vivir juntos como pareja. Era como si finalmente hubiera comenzado la nueva etapa de mi vida. Todo parecía encajar. Incluso comencé a pensar en abrir un nuevo estudio de arquitectura, con Tiago a mi lado. En la superficie, la vida era buena. Pero había una extraña inquietud en mí. Tiago, que antes estaba tan implicado, empezó a mostrarse distante. Se irritaba fácilmente, evitaba conversaciones más profundas y ya no mostraba tanto entusiasmo como antes. Dije que estaba cansada, que era solo el estrés de la mudanza, pero sentía que algo andaba mal. Aún así, fingí no verlo. Había trabajado tan duro para llegar allí, que no quería admitir que tal vez había elegido mal. Y, además, todavía me veían como la mujer victoriosa que cambió las cosas. Era importante mantener esa imagen. Mientras tanto, la figura de Álvaro desapareció de las redes. Algunos de sus amigos dijeron que estaba concentrado en el trabajo, otros dijeron que había iniciado terapia, algunos incluso pensaron que había perdido la cabeza. No me importó mucho. Él ya no era mi problema. O al menos pensé que no lo era. Pero en el fondo, su silencio me dio escalofríos. ¿Cómo puede alguien ver su vida destruida públicamente y no mover un dedo? Pensé, ¿realmente está tan destruido? ¿O estás tramando algo? Intenté alejar estos pensamientos. Después de todo, había ganado. O eso es lo que quería creer. Lo que no sabía es que Álvaro no era pasivo. Se quedó en silencio, sí. Pero fue el silencio de quienes observan. ¿Quién lo recoge? De los que planifican. Mientras yo alardeaba de mi nueva relación, mientras me aplaudían por un papel que inventé, él reunía pruebas. Grabación de conversaciones. Tomar declaraciones. Recuperación de audios, impresiones, registros. El médico silencioso, a quien todos creían derrotado, solo estaba esperando el momento adecuado. Y ese momento no tardaría en llegar. Cuando apareció, vino como una avalancha. Uno que nunca podría sostener. Los primeros meses con Tiago parecieron el paraíso. Nos reíamos de todo, teníamos sexo todo el tiempo, hacíamos planes de viajes, renovaciones, negocios. Fue esa fase de luna de miel la que parece hacer que todo el sufrimiento previo valiera la pena. Realmente creí que había tomado la decisión correcta. Me sentí rejuvenecido, como si me hubieran dado una segunda oportunidad de experimentar algo nuevo, intenso y liberador. Incluso comencé a pensar en exponer nuestra relación en las redes sociales, discretamente, solo para inspirar a otras mujeres. Pero algo en mí todavía dudaba. Quizás por vergüenza. Tal vez porque, en el fondo, sabía lo sucio que había estado. Tiago empezó a cambiar demasiado rápido. Pequeñas cosas al principio. Dejó de responder mensajes, durmió afuera sin previo aviso, sintió frío después del sexo. Le preguntaba y siempre decía que era cansancio, que se estaba adaptando. Pero pronto llegaron las señales más importantes. Olores extraños, marcas que no eran mías, conversaciones por celular que escondía. El hombre que me hacía sentir viva empezó a tratarme como una carga. Intenté fingir que no lo había visto, pero empezó a carcomerme por dentro. No porque lo amaba de verdad, sino porque había apostado todo por él. Y ahora pareció perder el interés. A medida que mi relación se desmoronaba lentamente, traté de mantener mi aplomo en línea. Hice historias sobre autoestima, publiqué frases ya hechas, fingí estar en paz. Pero en el fondo estaba tenso. Ansioso. Empecé a preguntarme si la gente realmente creía todo lo que decía. Una seguidora comentó en una publicación, «Espero que no estés mintiendo como esa otra mujer del caso del abogado». Eso me molestó más de lo debido. La idea de ser desenmascarado comenzó a rondar por mi mente, como un recordatorio constante de que mi castillo estaba hecho de papel. Un golpe fue suficiente para que todo cayera. Y fue entonces cuando comencé a escuchar comentarios aleatorios de personas que conocía. Un colega de profesión preguntó cómo estaba Álvaro. Otro mencionó que había estado ausente por un tiempo, pero que ahora parecía más centrado, más arraigado. Una vecina comentó, sin darse cuenta del peso de la frase, «A tu ex le falta todo, ¿eh? Creo que se viene una bomba». Estas frases parecían aleatorias, pero me impactaron profundamente. Porque siempre me molestó más el silencio de Álvaro que cualquier grito. Y ahora parecía más presente. Más intencional.
Fingí no enojarme, pero por dentro ya estaba empezando a prepararme para algo. Tiago no ayudó en nada en este proceso. De hecho, solo empeoró todo. Empezó a salir con amigos que no conocía, dejó de responder durante horas, y a veces, cuando regresaba, ni siquiera intentaba ocultar su desprecio. Me sentí usado. Y lo irónico fue, yo había engañado, manipulado y mentido, pero ahora era yo quien se sentía traicionada. Empecé a darme cuenta del tamaño del error. Había destruido el matrimonio de un hombre que ya estaba perdiendo interés. Y lo peor, con la sensación constante de que Álvaro, en silencio, ya lo sabía todo. Y estaba a punto de actuar. Y entonces, una mañana, recibí un mensaje de un amigo con una captura de pantalla. Fue el anuncio de una transmisión en vivo. Álvaro, el hombre silencioso que intenté destruir, había fijado un tiempo, un título impactante y una promesa, la verdad que permaneció en silencio. Mi corazón se aceleró. Estaba muy ansioso. Intenté convencerme de que no tenía nada, que era un farol. Pero en el fondo, lo sabía. Tenía algo. Y ese sería el comienzo de mi fin. El directo comenzó puntualmente a las 8 de la tarde. Mi corazón se aceleró mucho antes de eso. Intenté no mirar. En verdad. Pero mi curiosidad y mi miedo se apoderaron de mí. Abrí la transmisión de Álvaro en un nuevo perfil que creó, con su nombre y una biografía simple. Es hora de decir la verdad. La pantalla lo mostraba sentado frente a un estante lleno de libros, vestido con una camisa formal, luciendo firme, tranquilo. Tan tranquila que me dio escalofríos. Agradeció a quienes estaban mirando y dijo que había permanecido en silencio por respeto, pero que ahora necesitaba hablar. Y entonces empezó. Lo primero que mostró fueron huellas. Mensajes míos con Tiago, desde los primeros coqueteos. Impresiones con fechas, horas, incluidos mensajes que pensé que había eliminado. Explicó que, como médico, siempre tuvo la costumbre de registrar todo, y que empezaba a guardar conversaciones cuando empezaba a notar que algo extraño pasaba. Luego vinieron los audios. Estaba hablando con amigos de lo estúpido que era Álvaro, que ni siquiera soñaba con lo que yo estaba haciendo. En uno de ellos decía que lo único que tenía que hacer era inventar una historia triste para salir de la situación. Se me heló la sangre. Pero la cosa no quedó ahí. Trajo testimonios de vecinos, compañeros del hospital, incluso de un excliente mío que confirmó que yo mismo insinué que estaba planeando una salida basándose en una mentira. Y luego vino lo peor, un vídeo grabado en casa, escondido, en el que discutía con Tiago sobre cómo la narrativa estaba pegada. Nos reímos. Dije que era una historia más de una mujer que sufría y que nadie cuestionaba estas cosas. Verlo fuera de contexto, crudo, frente a miles de personas, fue como ver mi propia alma expuesta. Mi teatro, desnudo en vivo. La transmisión en vivo contó con más de 70.000 personas viéndola en tiempo real. Aparecían comentarios, Dios mío, ella montó todo, ese pobre hombre, le destrozó la vida por ego. Los hashtags con mi nombre comenzaron a aparecer en los temas de tendencia. Vi gente que me seguía llamándome repugnante, manipulador y criminal. Los influencers comenzaron a reaccionar en tiempo real, publicando clips y comentando con indignación. En cuestión de minutos dejé de ser una mujer empoderada y me convertí en un símbolo de falsedad y perversidad. Fue una caída pública, inmensa y brutal. Tiago intentó calmarme, pero su expresión mostraba miedo. Sabía que él también estaba quemado. Su imagen apareció en audios, vídeos y mensajes. Su reputación se fue por el desagüe junto con la mía. Intenté contactar con un abogado, pero nada pudo detener el daño. La verdad había salido a la luz con demasiada fuerza, con demasiada evidencia. Páginas de chismes y sitios de noticias comenzaron a dar publicidad al caso. Mi foto llorando en un viejo cuento se convirtió en meme. Mi voz riendo con Tiago fue remezclada en un vídeo burlón. Fue como ver mi propia identidad siendo destrozada en una plaza pública. Me encerré en casa durante días. Perdí seguidores, contratos, el jefe de mi oficina me pidió que me fuera inmediatamente. Recibí amenazas, insultos, llamadas anónimas. Mis padres me llamaron llorando, decepcionados. Mi hermano dijo que preferiría no volver a verme nunca más. ¿Y Álvaro? Permaneció en silencio después del concierto. Desapareció de nuevo. Pero no necesitaba decir nada más. Había ganado. Destruyó mi farsa con elegancia quirúrgica. Y yo, comencé a pagar, día tras día, por cada palabra que inventaba. ¿Y lo peor?
Aún no había tocado fondo. En los días siguientes al concierto, mi vida se convirtió en un campo minado. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo, mi carrera, mi imagen, mis relaciones, implosionó ante mis ojos. La oficina me despidió oficialmente, alegando, después de todo lo revelado, principalmente la parte repugnante de un audio en el que le decía a Tiago que me encantaba atender a los clientes sin dejar de sentirlo dentro de mí, después de haber tenido relaciones sexuales. Los antiguos clientes comenzaron a cancelar contratos y a enviar fríos mensajes de decepción. En las redes sociales, cada nueva publicación que intentaba hacer recibía una avalancha de comentarios que me llamaban manipulador, farsante y psicópata. Incluso mis amigos más cercanos dejaron de hablarme. Los mismos que antes me aplaudieron por tener el coraje de dejar un matrimonio tóxico. Mi familia también se volvió contra mí. Mis padres no querían escuchar explicaciones. Mi madre estaba llorando por teléfono y decía que no podía salir de casa porque le daba vergüenza. Mi padre no dijo una sola palabra. Mi hermano me bloqueó. Primos, tíos, todos se alejaron. La sensación era que me había convertido en un peso muerto, en alguien a quien borrar. Las amenazas aumentaron. La gente dice que deberían arrestarme, otros me desean cosas peores. Empecé a evitar salir de casa, sospechando de cada ruido en la calle. Lo que antes era orgullo se convirtió en miedo. Verdadero pavor. Y ya no sabía qué hacer con todo eso. Tiago, que al principio prometió quedarse a mi lado, empezó a desmoronarse. Perdió contratos, sus clientes cancelaron trabajos e incluso su nombre se convirtió en blanco de comentarios desagradables. Empezamos a pelear, mucho. Me culpó por haberlo expuesto todo, por no haber previsto lo que se proponía Álvaro. Dije que era culpa mía por no borrar la evidencia. Y en uno de estos brotes desapareció durante 2 días. Cuando regresó, dijo que necesitaba respirar y salió andando en motocicleta con un amigo. Horas más tarde recibí la llamada. Accidente grave en la vía. Murió instantáneamente. Y sentí que el mundo se apagaba para siempre. El funeral fue una escena embarazosa. Su familia apenas me miró. Las pocas personas presentes susurraban, me señalaban, me juzgaban con la mirada. Lloré, pero no sé si fue de dolor, culpa o desesperación. Quizás todos juntos. Cuando regresé a casa, me encerré. Empecé a tener ataques de pánico, pesadillas, insomnio. Me sentí observada incluso cuando estaba sola. Dejé de comer, de cuidarme, de vivir. Me diagnosticaron depresión mayor y trastorno de ansiedad. Empecé a tomar medicación intensa y a ir a terapia, pero nada parecía suficiente. La sensación era que estaba pagando con intereses todo lo que hacía. Mi cabeza empezó a traicionarme. Recuerdos, voces, destellos de lo que dije, de lo que hice. Soñé con el directo, con la cara de Álvaro, con el cuerpo de Tiago en el suelo. Había días en los que me levantaba para darme una ducha y terminaba sentada en el suelo de la ducha, llorando durante horas. Empecé a escribir cartas de disculpa que nunca envié. Y lo peor fue saber que todo fue elección mía. No fue un accidente, no fue un error. Planifiqué, ejecuté y destruí vidas. Y ahora, sola, acurrucada en un departamento que alguna vez fue mi refugio, solo tenía una certeza: nadie sentía lástima por mí. Ni siquiera yo. Mientras yo me hundía, Álvaro resurgió. Discretamente, pero con fuerza. Un colega en común me dijo que lo habían ascendido, que estaba trabajando en una clínica privada de lujo, con una agenda muy ocupada. Vi un informe que elogiaba su trabajo con pacientes mayores y otro que hablaba de la forma respetuosa en que afrontó una crisis personal. Y entonces apareció una foto de él con una bella joven, en un café, sonriendo. ¿Su nombre? Camila. 24 años. Fisioterapeuta. Cabello largo, cuerpo escultural, rostro de influencer, muy joven, 27 años menor que Álvaro. ¿Y qué duele más? Su sonrisa. Una sonrisa ligera, libre y feliz. Como si todo quedara en el pasado. Menos para mí. Mientras mi vida se desmoronaba, Álvaro florecía. El mismo hombre que intenté pintar como abusivo, que pasó meses en silencio, apareció como ejemplo de superación. Comenzó a ser invitado a dar conferencias sobre ética médica y salud mental masculina. Un artículo suyo se volvió viral, hablando de cómo los hombres también sufren en silencio. Se convirtió en un rostro querido en las redes, discreto, educado, admirable. Las personas que antes lo criticaban ahora se disculparon públicamente.
Vi a antiguos compañeros míos escribir cosas como nos equivocamos con él y su silencio fue la mayor lección. Eso me estaba devorando. Destruí mi imagen y construí la suya sin querer. Empezaron a llegarle invitaciones. Clínicas de renombre, eventos sociales, entrevistas. La figura de Álvaro se convirtió en sinónimo de madurez, resiliencia, justicia hecha sin violencia. Nunca me atacó directamente. Nunca mencionó mi nombre en ninguna declaración. Pero todos lo sabían. Y su clase, su tranquilidad, era lo que más atraía a la gente. No era solo un hombre traicionado, era un hombre digno. Y eso se convirtió en una moneda de oro. Los medios de comunicación se aprovecharon, por supuesto. Los medios de comunicación publicaron artículos como El renacimiento del cardiólogo traicionado y Conozca al médico que superó la estafa y brilló. Leí eso y sentí que se me cerraba la garganta. Y fue entonces cuando apareció aún más, Camila. Joven, bella, llena de vida. Fisioterapeuta, 24 años, trabajaba en una clínica cercana a la suya. La primera foto de los dos juntos fue en un encantador café, los dos riendo, con un ambiente ligero y natural. Luego, comenzaron a aparecer clics en cenas, paseos y eventos médicos. Internet se volvió loco. Comentarios como se merecía esta paz y por fin una mujer como él explotaron en línea. Camila era todo lo contrario a mí, joven, con un futuro prometedor y una imagen impecable. Verlos juntos fue como ver el final feliz de una película. Excepto que yo era el villano derrotado. No pasó mucho tiempo hasta que ella también empezó a aparecer en artículos. Camila era inteligente, carismática y con una dulzura que encantaba incluso a los de fuera. Y Álvaro brilló a su lado. Nunca exagerado, pero siempre elegante. A la gente le encantó eso. La pareja perfecta, la superación perfecta. ¿Y lo más irónico? Todos lo apoyaban ahora como antes me apoyaban a mí. Era como si el mundo se hubiera puesto patas arriba. Y todo esto es mi culpa. Di el escenario. Entregué la narrativa. Y ahora observé, impotente, como los aplausos que antes eran míos eran todos para él. Lo que más me destruyó fue saber que él nunca intentó humillarme. No usó mi nombre. Él no me atacó. Solo mostró la verdad. Y eso fue suficiente para cambiar todo. Seguí cada uno de sus pasos desde lejos, como un acosador arrepentido, sintiendo el dolor de quien lo tuvo todo y lo tiró a la basura. Me dije que estaba actuando, que era marketing, pero en el fondo lo sabía. Estaba bien. Estaba feliz. Y no me extrañó ni un poco. La mujer que amó durante 20 años acaba de pasar página. Un recuerdo amargo. Hubo una noche en la que lloré al ver una foto de ellos sonriendo juntos. Estaban en una conferencia y Camila sostenía una placa con su nombre y el apellido de Álvaro. Aún no era oficial, pero dejaba claro, hablaba en serio. Me los imaginé a los dos viajando juntos, compartiendo vida, riéndose de tonterías, las mismas cosas que yo alguna vez tuve y tiré. Y en ese momento me di cuenta de que nunca volvería a ser la mujer que era antes. El que era admirado, deseado, respetado. Esa versión de mí murió. Y el dolor, lo llevo hasta el día de hoy. Casi no salgo de casa. El sentimiento de vergüenza es constante, asfixiante, abrumador. Incluso después de más de un año de vida, todavía siento que los ojos de todos me están juzgando. Intenté volver a trabajar, pero nadie quiere asociarse conmigo. Mi nombre se convirtió en sinónimo de mentiras. Los clientes que eran amigos ni siquiera responden a mis mensajes. Cuando salgo uso gafas de sol y gorra, incluso en lugares donde nadie me reconocería. No se trata de los demás. Se trata de mí. Me convertí en mi propio acusador. Me veo a mí mismo como me ve el mundo. Y duele. Mucho más de lo que imaginaba. Vivo sola en un departamento que parece demasiado grande para el silencio que tengo. Estuve meses sin poder entrar a la habitación que compartía con Tiago. Después del accidente, todo en ese lugar se volvió aún más pesado. Los recuerdos no son dulces ni cálidos. Son ásperos, sucios, incómodos. Cada vez que veo la cama recuerdo las conversaciones que tuvimos, los planes, las risas, y el hecho de que murió pensando que era culpa mía. No maté a Tiago, pero siento que lo puse en ese camino. Apostó fuerte por mí. Y lo perdió todo. Como yo. He recibido atención psiquiátrica desde el colapso. Tomo medicación fuerte para dormir. Ya terminé en el hospital 2 veces debido a un ataque de pánico. Perdí peso, perdí el cabello,
perdí las ganas de vivir. A veces me miro al espejo y apenas reconozco mi reflejo. Esa mujer elegante, decidida y elocuente, desapareció. Hoy solo soy una sombra. Un rostro triste, hinchado por el llanto, marcado por el tiempo y las malas decisiones. Mi terapeuta dice que es posible reconstruirse, pero no lo puedo creer. ¿Cómo se reconstruye algo que ha sido quemado hasta los cimientos? Ya no tiene base, ya no tiene estructura. Solo hay ruina. Pienso en Álvaro todos los días. No por amor, creo que nunca lo amé como se merecía, sino por arrepentimiento. Tenía a mi lado un hombre decente y estable que confiaba en mí con los ojos cerrados. Y lo destruí por ego. Por vanidad. Por lujuria temporal. Lo vi desmoronarse y luego lo vi volver a unirse. Mejor, más fuerte, más feliz. ¿Y yo? Seguí lo contrario. Caí en el hoyo que cavé yo mismo. A veces me pregunto qué hubiera pasado si hubiera pedido ayuda, si hubiera sido sincero, si hubiera afrontado la crisis sin inventar monstruos. Pero es demasiado tarde para hacer suposiciones. A veces sueño con el día del live. Me despierto sudando frío y el sonido de mi propia voz expuesta en vivo resuena en mi cabeza. Otras veces sueño con Tiago. Con la última vez que salió de casa. Me pregunto si habría sobrevivido si no hubiera estado involucrado conmigo. Si estaría vivo si hubiera elegido a alguien menos destructivo. La culpa es un error que me pica todo el tiempo. Ella no se va. Ni con medicinas, ni con llanto, ni con oración. Está arraigado en mí. Como un tatuaje torcido que nunca desaparecerá. Y lo peor, merecido. No tengo más amigos. Mi familia, poco a poco, retomó algún contacto por lástima, no por cariño. Mis padres me llaman una vez por semana para comprobar si estoy vivo. Mi hermano todavía se niega a verme. De vez en cuando recibo mensajes de extraños que me preguntan ¿eres esa mujer mentirosa? Y lo soy. Ya no lo niego. Estoy cansado de intentar borrar lo que hice. Hoy solo trato de sobrevivir lo que queda. No tengo planes, ni metas, ni fe. Vivo un día a la vez, intentando no volverme loco. Porque en el fondo, la Mariana de hoy, es solo el fantasma de la mujer que una vez fui. Hoy, viendo todo lo que pasó, ya no puedo verme como víctima de nada. Durante mucho tiempo intenté justificar mis elecciones con excusas. Soledad, abandono, carencia, deseo. Pero la verdad es que fui egoísta. Elegí el camino más fácil, más cruel y más sucio. Lastimé a alguien que realmente me amaba. Construí una mentira sobre alguien que siempre me respetó e involucré a otra persona que no tenía la estructura para lidiar con el caos que traje. Todo esto lo hice conscientemente. Y ahora, también consciente, afronto cada consecuencia como una piedra en la espalda a la que me até. Mucha gente me pregunta si cambiaría todo si pudiera retroceder en el tiempo. Y la respuesta es sencilla. Sí. Yo cambiaría todo. Pero no por arrepentimiento espiritual o porque sea otra persona. Cambiaría porque el precio que pagué fue demasiado alto. Porque no valió la pena. Nada, absolutamente nada de lo que viví con Tiago compensó la destrucción que vino después. La pasión pasa, las mentiras se pudren y el placer se convierte en polvo. ¿La verdad? La verdad no desaparece. Ella solo espera el momento adecuado para reaparecer. Y cuando reaparece, se arranca violentamente la máscara. Eso es lo que me pasó a mí. No quiero que nadie sienta pena por mí. No lo merezco. Todo lo que tengo hoy es lo que quedó después de prender fuego a mi propia vida. Y si sigo aquí es porque tal vez tenga algún papel en este mundo. Quizás sirva de advertencia. Un ejemplo de lo que no se debe hacer. La diferencia entre libertad e irresponsabilidad. Entre el deseo y la destrucción. Pensé que era inteligente, que sabía manipular, que era lo suficientemente fuerte como para controlar la narrativa. Pero al final, yo era solo otra persona más que se creía invencible, hasta que la verdad llamó a la puerta. Si crees que puedes jugar con los sentimientos de otras personas y salirte con la tuya, piénsalo de nuevo. El dolor que causas regresa. A veces en forma de vergüenza. A veces en forma de pérdida. A veces como un espejo cruel donde te ves con demasiada claridad. Lo perdí todo por una ilusión. Y lo más triste es saber que tenía todo en mis manos y opté por tirarlo. El amor de un hombre decente, la confianza de una familia, una carrera sólida, y todo lo destruí por un capricho disfrazado de liberación. No sé si alguien algún día me perdonará. Álvaro siguió adelante, construyó una nueva vida y por lo que veo ya ni siquiera se acuerda de mí. Y tiene razón.
Ya no soy relevante. Camila probablemente ni siquiera conoce toda la historia, o la conoce y simplemente decidió ignorarla. Soy una mancha en su pasado. Una historia mal contada que ya ha terminado. Y para mí, este es el castigo más duro de todos. Saber que, mientras yo sigo llorando sola en un apartamento vacío, él vive sonriendo al lado de alguien que nunca le hizo daño. Si pudiera dejar una sola frase para terminar con todo esto sería: ten cuidado con la mentira que inventas, podría ser la verdad la que te destruirá. Lo viví. Yo causé esto. Y hoy soy la prueba viviente de cómo el karma no falla. La vida es dura. A veces con interés, a veces con crueldad. Pero siempre cobra. Y cuando carga, no hay donde esconderse. No hay filtro, no hay título bonito, no hay red social que pueda salvarte. Todo lo que queda eres tú, tu culpa y el silencio. Y este nunca perdona. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.